Parroquia de Santa María del Rosario, Tlalixtequilla de Maldonado, Guerrero. Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Disponte, detente en tus actividades y dile: háblame, Señor. Viernes 21 de mayo, séptima semana de Pascua. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo le respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre, sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de sus cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 102. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles, ejecutores fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y él le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Hoy meditamos el Evangelio de San Juan 21:15, la primacía de Pedro, como Jesús le dice a Pedro: apacienta, cuida mis ovejas, mi rebaño. En español, ustedes y yo vamos a tener a alguien que guíe, que cuide a las ovejas, y ese es el Papa Francisco. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga iluminando a ese Pedro al que Jesús le dejó encargado el cuidado de las ovejas, que le siga dando sabiduría, que le siga iluminando. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine siempre al Papa, que guíe siempre al Papa, de manera especial en contra de tantos ataques de adversarios de la fe, de manera especial en contra de tantos ataques de aquellas personas que aun siendo católicas parecen enemigos de la Iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento para el Papa Francisco, para que pueda ser guiado a través de la luz de su palabra. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hoy es 21 del mes de mayo. Alabamos y bendecimos a Dios por esta oportunidad que el Señor nos regala. Alabamos y bendecimos a Dios por este encuentro. En este día que Dios nos regala, meditamos el trabajo, la función, la misión del Papa. A veces nosotros hemos oído por ahí que muchos hermanos dicen: a ver, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra Papa? Porque es que los católicos tienen un Papa. ¿Dónde dice la Biblia que hay un Papa? ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde va a encontrar usted en la Biblia que Cristo dejó un Papa? Yo se lo voy a mostrar hoy. Padre, ¿usted no va a mostrar que Jesucristo dejó un Papa en la iglesia? Sí. Primero tengo que decirles que la palabra Papa no la va a encontrar. En la Biblia no va a encontrar la palabra Papa, pero sí va a encontrar a ese pastor, a ese sumo pontífice, a quien Jesús dejó encargado de su rebaño.
Ustedes van a ver hoy en la Biblia donde aparece en las Sagradas Escrituras la misión, la función, el trabajo que Cristo le dejó a Pedro. Y ese trabajo lo sigue cumpliendo el Papa Francisco. Ese trabajo lo han cumplido los papas. En la Iglesia de Cristo todos somos iguales. Ninguno es más que el otro. Un momentico. Aquí vamos a ver en las Sagradas Escrituras que Jesucristo, el Maestro, dejó a un encargado que estaba delante de su iglesia y era el que dirigía, el que organizaba, el que la llevara. Esa persona encargada de organizar, de dirigir, se llamaba Pedro. Era el que tomaba decisiones. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearle como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Cristo ora por la fe de Pedro, para que no se venga abajo. Lucas 22:31. Si todos son iguales en la iglesia, si no hay jerarquía, si no hay alguien que guíe a la iglesia, ¿por qué Jesucristo ora por Pedro? Mateo 16:18, la primacía de Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Los poderes de la muerte no podrán vencer. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, si hay una persona que estaba encargada de la iglesia, si hay una persona por la que Jesús ora, si hay una persona a la que Jesús le entrega la llave del reino de los cielos, y esa persona se llama Pedro, cabeza, fundamento, el que está adelante, Pedro, Petrus, piedra. Ahora vamos a ver en la Biblia hoy cómo Cristo le da a Pedro tres funciones: la potestad de gobernar, la potestad de dirigir a los obispos, la potestad de dirigir a los sacerdotes y a las ovejas, al pueblo de Dios. Ustedes y yo lo podemos encontrar en San Juan 21:15. ¿Cuál es la diferencia entre ser católico y ser protestante? Que nosotros los católicos tenemos un papa, y ese papa se llama Francisco. Antes de Francisco había otro papa, antes del otro papa había el otro papa, y así sucesivamente hasta llegar a Pedro. Los protestantes no tienen un papa, no tienen un jefe, no tienen una persona que los guíe. Aquí en Venezuela, un protestante para ser pastor se autonombra pastor. El Señor me reveló en un sueño que tenía que nombrarme pastor, amén, aleluya, y yo me convertí en pastor. Y tengo mis ovejas. ¿Y a usted quién lo nombró pastor? Me nombró pastor mi papá. ¿Y a su papá quién lo nombró pastor? Mi abuelo. ¿Y quién lo nombró pastor a su abuelo? Mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Y a su bisabuelo. Él tuvo un sueño y él se autonombró. Y dice la palabra de Dios, en la iglesia de Cristo no es así. En la iglesia que Cristo dejó, óiganme bien, Cristo dejó una cabeza visible. Cristo dejó a un encargado. Cristo no hizo su iglesia de cualquier manera, de cualquier forma, no. Dejó un papa, y de eso vamos a hablar en este evangelio, San Juan 21:15, donde Cristo le dice a Pedro: ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me quieres? Cuida del rebaño. Oye, Cristo le está dando a Pedro el apacentar. Por eso al Papa lo llamamos pastor. Por eso lo llamamos Papa, sumo pontífice. ¿Por qué? Porque es el que apacienta el rebaño. Si hay una cabeza que Cristo ha dejado,
Si un pastor protestante dice, no hay en la iglesia de Cristo somos iguales, entonces ¿por qué el pastor dirige esa iglesia protestante? Si todos somos iguales, ¿por qué no todos cobran el diezmo? Si todos somos iguales, ¿por qué no todos llevan el templo o la estructura que tienen como iglesia? No, en la iglesia hay un encargado, y ese encargado en la iglesia católica se llama el Papa Francisco. En los protestantes no tienen. Los protestantes tienen a Martín Lutero, que ya murió, fundador de toda la secta protestante. Entonces de ahí vinieron Zwinglio, Calvino y pare de contar hasta ahorita que tenemos miles de sectas protestantes. Eso lo vamos a ver en este Evangelio de San Juan 21:15. Oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, escuchen la pregunta, ¿me amas más que estos? Jesús le va a hacer 3 preguntas a Pedro. La primera es: ¿me amas más que estos? Una pregunta abierta, una pregunta que va en relación a los otros. Esto significa los que estaban ahí. Esto significa los que los acompañaban, eran los apóstoles. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Estos son los apóstoles. Estos son las personas que acompañaban a Jesús. Y Jesús le dice a Juan, a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Miren la respuesta y miren el trabajo, la encomienda que Jesús le hace a Pedro. Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro dijo: sí, yo te amo más que esto, más que los otros apóstoles, más que los otros discípulos, más que los que están aquí con nosotros. Yo te amo más. Es como cuando la mamá le dice al hijo: hijo, ¿me amas más que a tu papá? Y dice el pelado: sí, mamá, yo te amo más que a mi papá. Más que a sus hermanos, sí, yo te amo más que a mis hermanos. Más que a su abuela, sí. Más que a esto significa los que estaban con él. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, miren la orden: apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Jesús llamó a estos sus corderos. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que esto? Y él dice sí, Jesús le da una misión. Le dice: de ahora en adelante tú vas a ser el encargado de apacentar, de cuidar, de guiar a mis corderos. A estos, a los apóstoles, los llamó corderos. Por eso el Papa apacienta a los cardenales, a los obispos. Apacienta significa guía, cuida. Apacienta significa corrige, exhorta. Apacienta significa está pendiente de estos, que son los obispos. Por eso tenemos a Pedro como Papa. ¿Cuál es la función del Papa? Apacentar. Usted no quiere llamar al Papa Francisco Papa, llámalo pastor. Porque Jesús lo encargó de ser el que se iba a dedicar a apacentar a sus corderos. Ahora comprende usted por qué tenemos un Papa. Ahora, ¿por qué comprende usted y yo que tenemos al Papa Francisco? ¿Cuál es la misión? Apacentar, cuidar del rebaño. Apacienta mis corderos. ¿Me amas más que esto? Fue la primera pregunta. Segunda. Por segunda vez, le preguntó: Simón, hijo de Juan. Oigan la pregunta: ¿me amas? La primera pregunta que le hizo fue: ¿me amas más que estos? Jesús delimitó. Jesús llegó y dijo: estos. Colocó un límite, los que están cerca. Colocó un límite, los que están conmigo, los apóstoles. Ahora Jesús va a quitar ese límite y le va a decir: ¿me amas? Ya no es más que estos, sino ¿me amas? ¿Me amas? No le dice más que a estos, sino ¿me amas?
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro no se dio cuenta, pero Pedro estaba recibiendo de parte de Jesús la misión de apacentar todo el rebaño. El rebaño comenzó por las cabezas, por los apóstoles, los llamó corderos. A lo segundo, vamos a ver cómo los llamó. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Miren la diferencia. A los primeros los llamó corderos. A los segundos los llamó ovejas. Pastorea. Esa es la función del Papa. Pastorear. Pastorear. Cuidar. Pastorea mis ovejas. A los primeros le dijo, apacienta mis corderos. A los segundos le digo, pastorea mis ovejas. Entonces, ¿qué nos está mostrando Jesús? Que como Él se va, que como Él no va a estar, Jesús tiene un rebaño que tiene corderos, que tiene ovejas, que los corderos necesitan ser apacentados, que las ovejas necesitan ser cuidadas, pastoreadas. Y entonces Jesucristo le está diciendo a Pedro, mire Pedro, ven acá, yo te voy a dar una misión. Usted va a ser el encargado de, aquí tengo unos corderos, a esos corderos usted los va a apacentar. Aquí tengo unas ovejas, a estas ovejas las va a pastorear. Entonces vemos dos misiones en el Papa. En Pedro, la primera misión es apacentar los corderos. La segunda misión de Pedro es cuidar, pastorear las ovejas. Por eso Jesús le hace la primera pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Vamos con la tercera pregunta. Oigan, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Lo primero que fue más que, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Ahora le dice, Simón, ¿tú me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro no entendió. A Pedro le está diciendo, usted va a ser el encargado, usted va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer aquello. Y él se entristeció y decía, es que el Señor me está diciendo que yo no lo quiero. Jesús le está diciendo, me amas más que estos, encárgate de mis corderos. Me amas más que estos, encárgate de mis ovejas. Y ahora le dice, ¿me quieres? Pedro, en vez de comprender, se entristece, se preocupa y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Miren, a los corderos los mandó, a apacentar, apacienta mis corderos. A las ovejas las mandó a pastorear. Y entonces toma la apacentar, apacienta, y toma las ovejas. Toma una parte de los corderos, apacienta. Y toma una parte de las ovejas, mis ovejas. Y le dice, entonces, si tú me quieres, apacienta mis ovejas. Y en esta Jesús le está dando a Pedro el mandato de todo el rebaño, de todas sus ovejas. Le está dando 3 misiones. La primera misión sobre los obispos y cardenales. La segunda misión de cuidar el rebaño, de pastorear a los sacerdotes, a los pastores, a los que van a guiar el rebaño. Y en tercer lugar le está dando la potestad sobre las ovejas, sobre el pueblo cristiano. Por eso nosotros los católicos tenemos un Papa y amamos al Papa, queremos al Papa, respetamos al Papa. Por eso nosotros los católicos tenemos una persona que nos pastorea, una persona que nos guía. Tristemente, los hermanos protestantes dicen, tenemos un pastor, tenemos un pastor, tenemos un pastor. Y ese pastor se autonombra, pero ese pastor no tiene a nadie que lo guíe. Ese pastor que es falso fundó su iglesia de acuerdo a su mente, de acuerdo a su manera de pensar,
de acuerdo a su manera de creer, fundó su iglesia. Y al fundar su iglesia llegó a decir que esa era la iglesia de Cristo, que esa era la iglesia del Señor. No, señor. La iglesia de Jesucristo tiene una cabeza visible y esa cabeza es Pedro y esa cabeza es el Papa Francisco. Miren, yo les invito hoy a que hagan un ejercicio. Si usted no es católico, si usted de alguna denominación religiosa no es católico, busca en YouTube origen de tu iglesia. ¿Quién fundó a los testigos de Jehová? ¿Quién fundó a los adventistas? ¿Quién fundó a la luz del mundo? Y usted se va a dar cuenta que ninguna de las sectas protestantes llega a Cristo. Ninguna. Yo le puedo decir a usted, busca en internet, en el año 1500, ¿quién era el Papa? En el año 1000, ¿quién era el Papa? En el año 500 después de Cristo, ¿quién era el Papa? En el año 300, ¿quién era el Papa? En el año 200 después de Cristo, ¿quién era el Papa? Busca en YouTube, busca en internet, averígualo. Y usted se va a dar cuenta que los protestantes no existían. Los protestantes no estaban. Los protestantes empezaron a existir después que Martín Lutero en 1520, padre de los protestantes, pastor de los protestantes, empezó a protestar en contra de la Iglesia Católica. Por allá en el año de 1600, 1800, las Sociedades Bíblicas Unidas vinieron a quitarle los libros a la Biblia, quitaron 7 libros a la palabra de Dios. Pero no tenían un papa, no tenían un pastor, no tenían un jefe, no tenían a nadie que los guiara. Y entonces vienen a aparecer y a decir, somos la iglesia de Cristo. Ya va, un momentico. ¿Ustedes son la iglesia de Cristo? Sí, somos la iglesia de Cristo. Evangelio de San Juan 21:15 dice que Jesús dejó a Pedro como encargado de esa iglesia, como encargado de las ovejas, como encargado de los corderos, como el que pastorea, como el que cuida. A ver, ¿usted viene de Cristo? Sí, nosotros nacimos en Pentecostés. Mentira, error. Ninguna secta protestante llega a Pentecostés, no llega ni al año 1500. Averígualo por internet y te darás cuenta. Hoy día podemos destapar la mentira de los protestantes buscando en internet. Es que en el internet no es la palabra de Dios. Eso es verdad. Vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en la iglesia de Jesucristo, Cristo ha dejado una cabeza visible. Cristo ha dejado un papa. Cristo ha dejado un encargado y ese es Pedro. Y Pedro es el encargado de apacentar. Pedro es el encargado de cuidar. Pedro es el encargado de las ovejas, de los corderos. Y Pedro murió y le pasó esa llave a otro, le pasó esa potestad a otro, y ese otro se la pasó al siguiente hasta que llegó al Papa Francisco. Ahora, usted protestante, ¿quién le dio la potestad según la Biblia de apacentar, de guiar? Mateo le decía al inicio, 16:18, Cristo fundó su iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no la podrán vencer. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado allá en el cielo. Esa potestad Jesús se la dio a Pedro. Y si Jesús se la dio a Pedro, y si Pedro es el Papa, y entonces ¿por qué los protestantes cualquiera funda su iglesia y dice esa es la iglesia de Cristo? Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que el diablo ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. A eso llamamos primacía de Pedro. Por eso llamamos al Papa Papa, porque es el que pastorea. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Ese es el trabajo del pastor, cuidar, apacentar, guiar. Y muchos se han salido de la iglesia de Jesucristo. Otros muchos están criticando, están difamando, están señalando al Papa Francisco. Oye, si Cristo lo puso, si Cristo lo dejó, Pedro tenía dificultades, Pedro tenía deficiencias, Pedro no era perfecto, era pescador, era tosco, Pedro era fuerte, Pedro fue una persona que tuvo miedo y salió corriendo, negó al Señor, pero así con debilidades, así con esas dificultades, el Señor lo eligió, el Señor lo llamó, y si el Señor lo llamó, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no? Que esta palabra nos ayude a comprender que tenemos un papa, que esta palabra nos ayude a comprender que los católicos sí tenemos a un pastor,
que los católicos sí tenemos a alguien que apacienta el rebaño, lo llamamos papa. Que la palabra papa no aparece en la Biblia, pero a él lo llamamos papa, entonces llámelo pastor. Lo llamamos sumo pontífice. Es el que guía, es el vicario de Jesucristo. Todo el respeto, todo el cariño para nuestro papa. Los protestantes no lo tienen. Y entonces vienen a decirnos a los católicos que no aparece la palabra papa en la iglesia, pero le estoy mostrando cuál es la función del papa, que si aparece no lo llame papa, llámelo pastor. Cristo sí lo dejó. Y si Cristo lo dejó, nosotros obedecemos. Que los protestantes no quieran obedecer, que protesten en contra de esto, allá ellos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos.